Hola, en el tutorial de hoy vamos a estar trabajando con colecciones en el software Biblicologos. Pero vamos a tratar de cubrir de manera clara la creación de colecciones y su uso y sus ventajas dentro del software Biblicologos para potenciar nuestro estudio de las escrituras. Las colecciones en el software Biblicologos son recursos que, valiéndonos de una herramienta del software, colocamos juntos, coleccionamos, para que estos funcionen dentro de algunas herramientas en conjunto. Cuando lo veamos en la práctica, esto tendrá más sentido. Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, tener nuestro software bíblico abierto. Y para crear colecciones, yo recomiendo tener la biblioteca abierta. Vamos a ir al icono de la biblioteca y lo vamos a arrastrar. Teniendo la biblioteca, recordar que la biblioteca tiene diferentes vistas. Está la vista de portadas, la vista de mosaico y la vista de detalles. Para crear colecciones, vamos a estar trabajando con información que son parte del recurso. Por eso yo recomiendo tener la biblioteca en el modo vista. Vamos a estar consultando el idioma, el autor. Podemos también utilizar la editorial. Y para todo eso nos vamos a valer de estas celdas o estas columnas que nos presenta la biblioteca en el modo detalle. Si por si acaso no ves alguna de estas, basta con dar un clic derecho sobre cualquiera de los encabezados y se despliega la lista de opciones que puedes tener activas o desactivadas. En mi caso, voy a dejarlas tal cual, teniendo la imagen, el título, el autor y el idioma activados. Ahora nos vamos a dirigir en la barra de menús. Bien la puedes tener a la derecha, como viene por defecto en la versión 10 del software Biblicologos. Yo también tengo la versión 10, pero la tengo en la parte superior. Y vamos a ir a estos 9 rectángulos, que son las herramientas, y vamos a desplazarnos hacia abajo, hacia la categoría de biblioteca, y vamos a abrir la opción de colecciones. De igual manera, puedes escribir aquí arriba donde dice buscar, colecciones, y el software abre la herramienta. Número 1. Para este ejemplo, vamos a comenzar creando una colección por autor. En mi caso, quiero crear una colección con los libros, tanto en inglés y en español, de la autora Elena White. Para esto, número 1, voy a colocarle un nombre a mi colección que será Libros de Elena White. Una vez tengo el título colocado, hay dos formas de agregar libros a mi colección. Bien, puedo venir a mi biblioteca y escribir Elena White. Hay varias formas de agregar los libros a mi colección. Puedo ir a la biblioteca y escribir Elena White y entonces ir libro por libro arrastrándolo hacia la sección además de estos libros. Y al soltarlo, el libro comienza a formar parte de mi biblioteca. Pero esto es un poco engorroso y va a tomar mucho trabajo. Más fácil es tomar este espacio donde dice escribir coincidencia de libros. Aquí puedo escribir uno de los atributos que la biblioteca utiliza para categorizar los libros, ya sea su autor, su fecha, su idioma, su editorial. Lo escribo aquí y basado en ese criterio, el software o la herramienta me recopila los libros que cumplan con ese criterio. Vamos a utilizar el criterio de autor y para eso nos vamos a valer de la vista de detalles en la biblioteca para ver cómo el software tiene registrado a ese autor en la biblioteca. En este caso es de White Elena. Entonces venimos aquí y escribimos autor, dos puntos, comillas dobles. Entonces escribimos aquí de White, coma, Elena G. Punto. Inmediatamente el software me dice que hay 24 resultados en la biblioteca que están registrados con este nombre de este autor. Puedo verificar los títulos y sí son exactamente, ya yo verifiqué de antemano, son todos los títulos que yo tengo en mi biblioteca con esa autora. Pero, de igual manera, yo también quiero agregar los libros de Elena que están en inglés. Para eso, voy a volver aquí y en vez de escribir Elena, voy a escribir Ellen White, que es su nombre en inglés, y me voy a fijar cómo está escrito igual. White, Ellen Gould. Entonces, aquí, para colocar el nombre de más de un autor como criterio en una colección, voy a utilizar el comando O, que es un comando booleano de búsquedas. Y voy a volver a escribir utilizando la misma sintaxis. Autor, dos puntos, comillas dobles, White, Ellen.
Good. Y ahora paso de tener 24 recursos a tener 408 recursos. Ahora bien, te preguntarás, ¿de qué me sirve tener todos los libros de un autor clasificados o coleccionados? Bueno, podemos hacer varias cosas con esto. Logos hace unos años presentó la herramienta citado por. Vamos a herramientas y donde ven estas comillas, la opción citados por, se me despliega aquí esta opción. Vamos a ver que me da la opción de elegir qué colecciones de libros yo quiero encontrar que están citando un versículo de la Biblia. Voy a quitar estos que están aquí y voy a ir a añadir, y debajo de la subcategoría de colecciones me aparece la colección que yo acabo de crear. Una vez pongo la colección y escribo aquí, por ejemplo, Mateo 5, el software va a buscar todas las veces que en esa colección de recursos se cita el versículo bíblico de Mateo 5, ya sea de manera textual o sencillamente como una cita al pie de página. Y ahí podemos ver los resultados que me arroja en esta colección. Puedo también ser más específico y decir Mateo 5:5 e igual me va a dar los resultados, 18 resultados que me muestra que aparecen en esta colección. También, de igual forma, puedo utilizar esa colección dentro de las búsquedas. Voy a ir a la lupa y voy a arrastrarlo. Y en la categoría libros, me doy cuenta que le doy un clic y me aseguro que tenga la franja naranja debajo. En vez de utilizar todos los libros abiertos, voy a hacer clic e igual voy a ir a colecciones. Voy a seleccionar libros de Ellen White y voy a buscar, por ejemplo, todas las veces que aparece Jesús. Y aquí ya tengo todas las veces que en mi colección aparece el nombre de Jesús. Cabe destacar que esta búsqueda no funciona como las búsquedas de persona, donde se va a incluir tanto cuando el nombre está explícito como cuando se refiere a la persona. Sencillamente está buscando la palabra que yo estoy buscando. Puedo buscar una frase más completa. Si yo sé que mi autor en alguno de sus libros dijo algo, utilizó ciertas palabras juntas, una cerca de la otra, pues yo puedo decir que me busque donde quiera que dice Jesús, cerca de, por ejemplo, hijo. Entonces ahí voy a encontrar cuántas veces la palabra Jesús e hijo aparecen en el mismo párrafo. Valiéndome de la colección, lo busco dentro de ese autor. Ya creamos una colección basándonos en el criterio de autor. Ahora vamos a utilizar otros criterios y vamos a crear 3 colecciones de Biblias. Vamos a crear una colección de Biblia basada en su idioma, una colección de Biblia basada en el contenido canónico y una colección de Biblia basada en las características morfológicas, si las incluyen o no. Para esto, en el primero, nos valdremos solamente del uso de etiquetas. Y en la segunda, entonces tendremos que utilizar la creación manual de la colección. Y además aprenderemos a cómo colocar esos recursos que funcionen de manera paralela. Vamos a volver a crear nuestra colección. Vamos a herramientas, escribimos colecciones y vamos a comenzar diciéndole que queremos una colección de nuestras Biblias en español. Biblias en español. Para esto vamos a ir al cuadro donde podemos escribir los criterios de búsqueda y le vamos a decir que queremos utilizar el criterio de tipo. Quiero que los recursos que agrupes o colecciones sean de tipo Biblia, pero además, si se fijan, tengo 265 recursos. Eso incluye Biblias en español, en inglés, en griego, en hebreo, en arameo, en francés, en alemán. Pero yo quiero solamente las Biblias en español. Luego de escribir tipo Biblia todo pegado, doy un espacio y escribo idioma ES para español. Aquí ya tengo 25 recursos de Biblias en español. Voy a crear ya está creada la colección. Voy a cerrarlo. Y esto me sirve para buscar y para cualquier otra cosa dentro del software Bíblico Logos. Pero les voy a mostrar algo más que puedo hacer con esta colección. Voy a abrir la colección. Biblias en español. Y aquí tenemos un recuadro que podemos marcar o dejar desmarcado,
que dice mostrar en libros paralelos. Lo voy a marcar. ¿Y qué va a hacer esto? Esto va a hacer que todos los recursos que están dentro de esta colección, sea cual sea la forma en que yo llegue a ellos, estos recursos van a estar siempre vinculados para navegar entre uno y el otro. Si yo cierro esta colección y abro mi Biblia partiendo del acceso rápido a Biblia, en mi caso se va a abrir la nueva Biblia de las Américas. Ahora, yo quiero pasar a otra Biblia en español. Si yo voy a estos dos líneas paralelas, que significan recursos, libros paralelos, fíjense que tengo todos los libros paralelos, todas las Biblias, y Biblias en español, que es la colección que yo acabo de crear. En esta que dice todos los libros paralelos, hay Biblias en todos los idiomas. Está, por ejemplo, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento griego, y Biblias en inglés, pero yo quiero navegar solamente entre las Biblias en español. Me voy aquí y voy a ver cómo puedo pasar de una Biblia a otra sin tener que estar buscándola en este listado más largo. Yo puedo hacer eso con otros criterios para tener acceso a Biblias con características específicas. En los siguientes dos ejemplos, vamos a crear una colección de Biblias con los deuterocanónicos y una colección de Biblias con información morfológica. Vamos a volver a ir a las colecciones. Vamos a crear una colección nueva. Y en esta ocasión vamos a volver a utilizar los mismos criterios que utilizamos antes, pero vamos a hacer una selección manual de los recursos específicos que cumplen con un criterio extra que no viene incluido en la información del software. Vamos a escribir Biblias con deuterocanónicos. Al día de hoy, en el software bíblico Logos, las Biblias con deuterocanónicos son unas cuantas. Va aumentando el número a medida que se publican más Biblias a través de la plataforma Verbum, pero inicialmente vamos a volver a escribir que queremos que sean de tipo Biblia. Ahora vamos a seleccionar de manera manual cuáles son los recursos que yo quiero que se incluyan dentro de esta colección. Biblias que tienen deuterocanónicos son la Biblia de Jerusalén latinoamericana, la Biblia de Navarra, que ha salido recientemente, la Biblia hispanoamericana, la Biblia de Staubinger, la Biblia Torres Amat, la Dios habla hoy. Lo que hacemos es arrastrar y soltar la Biblia del siglo del oro, arrastrar y soltar a este espacio que dice además de estos libros, el libro del pueblo de Dios, y esa sería la última. Repasamos, las Biblias con deuterocanónicos en Logos ahora mismo son la Biblia de Jerusalén latinoamericana, la Biblia de Navarra, la Biblia hispanoamericana, la Biblia Staubinger, la Biblia Torres Amat, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia del siglo de oro y el libro del pueblo de Dios. Ahora lo que voy a hacer es eliminar el criterio de búsqueda que había agregado para que solamente me queden las Biblias que yo seleccioné manualmente. Ya estando aquí, sin tener que volver a opciones, herramientas, puedo inmediatamente hacer una nueva colección y en este caso haremos una colección con los interlineales inversos. A fecha de hoy, las Biblias con interlineales en el software bíblico Logos, ya sea completo o parcial, son la Biblia de Jerusalén latinoamericana, que está completo el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento está parcialmente, la Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, la Nueva Biblia de las Américas, la Reina Valera actualizada, la Reina Valera revisada en 1960, la Reina Valera contemporánea, y próximamente ya se logra ver en algunos errores del sistema que la Biblia de la Palabra se está trabajando en que tenga interlineal. Pero por ahora estas son las que tenemos con interlineales, completos o parciales. Biblia de Jerusalén latinoamericana, Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, Reina Valera contemporánea, Reina Valera revisada y Reina Valera actualizada. Borramos el criterio de búsqueda y nos quedamos solamente con los 7 textos que hemos elegido. Igual le vamos a activar mostrar en paralelos, a la con deuterocanónico también, mostrar en paralelos. Entonces ahora si yo estoy en mi Biblia de Jerusalén, por ejemplo, yo estoy en mi Biblia de Jerusalén latinoamericana, estoy leyendo un pasaje del libro de Tobías, por ejemplo, Tobías capítulo 2, y yo quiero comparar qué otras traducciones dicen en el versículo, por ejemplo, 2 o en el versículo 3. Y yo voy a ir aquí a herramientas, comparación de versiones. Fácilmente yo puedo elegir
en esta opción de cuáles recursos quiero consultar, solamente dentro de colecciones las Biblias que tienen deuterocanónicos y no todas las Biblias que están en español. Y aquí puedo seguir mi lectura comparando cómo en las Biblias con deuterocanónicos se ve la traducción distinta en cada una de ellas. Y esto fue el tutorial de hoy. Aprendimos a crear colecciones basándonos en los criterios, ya sea por autor, uno o varios. También utilizamos la creación de recursos en paralelo y vimos cómo la opción de citado por y las búsquedas y la herramienta de comparación de texto se enriquecen con la utilización de las colecciones. Ya de ahora en adelante queda opción de ustedes como usuarios seguir adelantando y sacando ventaja de la creación de colecciones en el software Biblicologos.